Señores, para entender el sistema político cubano y por qué ha sido un desastre en lo económico, tenemos que indudablemente partir desde sus inicios, desde la base filosófica que sostiene la teoría económica en Cuba. En Cuba, y también todos los regímenes comunistas en el siglo XX, adoptaron la economía centralizada como modelo porque se apoyan en la teoría del valor que desarrolla Karl Marx en El Capital. Para explicarlo de manera bien sencilla, sostiene que el valor de las cosas es objetivo, que el valor de las cosas se determina por la cantidad de trabajo socialmente útil que contienen. Esto significa básicamente que el valor de las cosas se conoce y se puede calcular, lo cual es una afirmación bien fuerte porque sirve para justificar que el Estado controle la economía, desde la producción hasta la distribución. Porque si el valor se conoce, entonces se puede dictar desde un buró. Así es como en Cuba los precios no se definen en el mercado, sino que los dicta un comité, un buró, un oficinista, basándose en el supuesto valor objetivo. Porque si se conoce, pues lo podemos dictar, lo podemos establecer. Por ejemplo, a un dirigente se le ocurre determinar que una libra de frijoles cuesta 200 pesos. Pone el tope del precio en los 200 pesos, porque él determina, usando sabe Dios qué variable, que el frijol le costó al campesino producirlo 120, que debe ganar 10, según él, debe ganar 10, serían 130, transportarlo 50 y que la java cuesta 20. Todo esto sin importar si hay abundancia o escasez, si el frijol es de buena calidad o si simplemente alguien está dispuesto a pagarlo o a pagar más. Desde una oficina se calcula la economía como si fuera una receta de cocina, desconectada totalmente de las necesidades reales de un pueblo. En contraposición, tenemos la teoría del valor subjetivo, donde el valor de las cosas no está determinado por la cantidad de trabajo incorporadas que tienen, sino por la utilidad que representa para el otro. El valor no es una cifra impuesta desde ningún lado. El valor es una apreciación individual y es esa interacción entre oferta y demanda de millones de apreciaciones personales las que dictan los precios. Además, este principio se sostiene en la teoría del intercambio voluntario, donde una transacción únicamente ocurre si los dos ganan. Si el vendedor de la libra de frijoles valora más lo que obtiene que lo que da. Si el comprador valora más los frijoles que el dinero y si el vendedor valora más el dinero que los frijoles. Donde ambos ganan y en esa libertad nace el precio. Donde únicamente ellos dos conocen lo que está uno dispuesto a pagar y lo que el otro está dispuesto a vender sin la intervención de un tercero, burócrata sentado en una oficina que decide cuánto tienes que pagar tú por esto y cuánto tienes que vender tú por esto. Esto lo desarrolló muy bien Hayek en La fatal arrogancia. Esa fatal arrogancia que tiene alguien de creerse mucho más inteligente que millones de personas, de valoraciones personales. Esa persona tan inteligente decide a cuánto debes valorar tú las cosas. Hay muchísimas pruebas claras de que el valor es subjetivo, que lo determina el individuo. Es una apreciación personal de cuánto estás dispuesto a pagar por algo, de cuánto estás dispuesto a vender algo. Es una interacción que ocurre entre las personas y no debe determinarse por terceros. Tenemos los ejemplos clásicos del diamante y el agua en el desierto, donde el diamante tiene muchísimo trabajo incorporado porque cuánto tiempo tardó buscar un diamante, encontrarlo, pulirlo, lo que sea. Y si usted está en un desierto, usted paga mucho más caro el agua que el diamante. Sin embargo, el diamante tiene mucho más trabajo incorporado. Una camiseta de Argentina, me la pongo yo, ¿cuánto vale? Nada. Se la pone Messi, ¿cuánto vale? Es una apreciación individual. Quizás a usted no le gusta el fútbol y no valora la camiseta ni en nada. Pero quizás usted es un fanático del fútbol y pagaría miles de dólares por la misma camiseta, pero que se la puso otra persona. El valor es una cuestión individual. Y es usted quien decide si lo paga o no, y soy yo quien decide si lo vende o no. Y es en ese intercambio voluntario donde existe el precio, donde se determina el valor de las cosas sin importar la fatal arrogancia de un tercero que quiere determinar a cuánto te lo debo vender y a cuánto me lo debes comprar.
a mí, a ti y a millones de personas. La aplicación práctica de esta teoría en Cuba ha tenido consecuencias desastrosas. La escasez, la ineficiencia, la corrupción y un mercado negro que desde el principio ha sido quien realmente rige los precios en Cuba. Los precios dictados desde un buró acabaron con la conexión que existía entre la necesidad y la producción, entre la oferta y la demanda, entre la preferencia y la escasez. Y señores, el resultado ha sido el mismo durante más de 66 años. Una de las políticas que mejor refleja esto son los topes de precio. El discurso suena muy bonito, ¿no? Vamos a controlar los precios y así el pueblo puede comprar, porque los vendedores abusivos... Esto es leña al fuego, señores. En primer lugar, no estás solucionando ningún problema. Se lo estás trasladando al productor y esto tiene 3 consecuencias inmediatas. Número 1, desintensivo. Si a ese campesino esa libra de frijol le costó 150 pesos, 250 pesos, y llega el Estado y le dice que tiene que venderlo a 200, prefiere no producir más a que se lo vuelvan a topar. Esa es la primera consecuencia inmediata que tiene, desintensivo. Segunda, y por tanto, escasez. Si las personas ya no producen, hay escasez. Se traduce en colas, en desesperación, en todo el desastre que existe hoy en Cuba. Tercer resultado inmediato, mercado negro, pero esta vez con un valor añadido. El riesgo del preso de tener una multa. Entonces básicamente le echaste gasolina al fuego, porque el problema está peor de lo que estaba. Topar los precios no es una solución, es empeorar el problema y parte de determinar que el Estado tiene el derecho de dictar los precios en una economía centralizada. Y es que bastaría la experiencia empírica para no seguir cometiendo los mismos errores. Y es que desde el golpe de Estado de 1959, y es hora de que empecemos a llamar las cosas por su nombre, porque nunca existió revolución ninguna, porque revolución consiste en un cambio en la forma de poder, y en Cuba pasamos de un golpe de Estado, de una dictadura, a otra. Así que desde el golpe de Estado del 59, que se empezaron a nacionalizar todas las cosas y que por tanto hoy tenemos el embargo, que es una consecuencia, no una causa, el resultado de tanto estatismo y tanta nacionalización de todas las empresas ha sido el mismo. Cuando se cae la Unión Soviética, hay una pequeña apertura al cuentapropismo, porque lo que da resultado, y ellos lo sabían, es la propiedad privada, es el mercado libre. Pero cuando volvieron a estar fuertes con Venezuela, cuando el Estado se hizo más fuerte, volvieron a cerrar y volvieron a hacer lo imposible. Pero cuando ya Venezuela no podía sustentar a Cuba, y cuando ya no tenías a nadie más que te sustentara, tuviste que abrir a las MIPYMES. Pero como sabes que de todo poder económico emana poder político, se empezaron a controlar mucho más. Pero en estos momentos tienes que mantenerlo, porque sabes que el mercado libre es el único que funciona. Pero aún así quieres mantener el control de la economía. Quieres mantener esa economía centralizada y dictar los precios, de nuevo con esa fatal arrogancia de creer que una persona sabe más que millones de apreciaciones individuales. El resultado de todo esto, más de 4 millones de cubanos exiliados, el equivalente a más de 7 provincias en Cuba. Y es que nadie se fue porque quiso. Aquí nadie quería vivir en Madrid, en Miami, en Toronto. Al cubano se le dio a escoger entre emigrante o patriota. Yo solo espero que los que escogimos ser emigrantes aprendamos de la libertad para no seguir cometiendo errores.